Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Najarwadi. Voy a responder un correo electrónico que me han escrito a najarwadiahmed@gmail.com. La hermana Rocío Bobadilla me pregunta que en su iglesia no la dejan hablar, no la dejan predicar y el pastor le dice que la mujer tiene que quedar callada en la congregación. Quisiera citar el texto el cual ella me dice que está en 1 de Timoteo capítulo 2:12, que dice: porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino que debe estar en silencio. ¿Enseña este texto que las mujeres no deben hablar en las iglesias? Primero, vamos a examinar las palabras que el rabino Shaul dice en estos pasajes, ya que en este caso no es muy difícil porque la forma verbal que usa el rabino Shaul en 1 de Timoteo 2, capítulo 12, significa ser silencioso, ser calmado, y se la usa 5 veces solamente. Y el sustantivo, silencio, se utiliza 4 veces y el adjetivo quiere decir quieto, sosegado, que está siendo usado únicamente en 2 oportunidades. Y parece que la raíz parece tener las mismas ideas de silencio y de tranquilidad. Un estudio del verbo nos indica que se está utilizando para expresar dichas ideas como permanecer en silencio con el propósito de enfrentar un enfrentamiento. Aparece en Lucas 14, verso 4, donde nos dice textualmente la siguiente forma: y ellos callaron. Ahí se está usando el verbo Yesuhatbo, que en este caso significa estar en calma o estar en silencio. Segundo, permanecer en silencio con la finalidad de mantener bajo control o poner fin a un enfrentamiento, y encontramos la misma palabra en Hechos 11:18, cuando dice textualmente así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Yahweh diciendo, etcétera, etcétera. Es decir, como podemos ver, la connotación de esta palabra o de este verbo se está usando para poner fin a un enfrentamiento. Tercero, estar inactivo para poder descansar. Aparentemente este verbo, Lucas 23:53, nos está diciendo: y vueltas, colocaron drogas aromáticas, cannabosén, y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Este concepto es el descanso o el silencio que era necesario guardar, con el propósito de no ofender a Yahweh, la cual es una idea que no tiene un contenido definido. Para el rabino Shaul, este tipo de silencio constituye una virtud ideal a la cual el seguidor del Mashiach debería aspirar. Y la vida del seguidor del Mashiach debería de ser tranquila, libre de controversias y ofensas a Yahweh. Como consecuencia del estudio de los diferentes significados que se le dan al verbo, podemos extraer la siguiente conclusión: la mayoría de las veces este verbo se está usando en el contexto de tensión y conflicto, controversia, y en otras situaciones, que son muy pocas, está implícito la siguiente idea: como resultado del silencio, para evitar comportamientos que son ofensivos. Y este verbo callar, el verbo está designando un modo de hablar que desorganiza la interacción social. En otras palabras, el verbo está interpretando un silencio específico, y no quiere decir que hay una total abstinencia de las palabras. Y la iglesia primitiva escuchó a Shimon Kefa, a Pedro, y se quedaron quietos. En Hechos 11, versículo 18. La Kehilot dejó de argumentar con él porque dice que callaron, dejaron de discutir, glorificando a Yahweh. Este silencio fue que hizo posible la comunicación. Ahora, si tomamos en cuenta que este verbo no implica necesariamente la ausencia de palabra, sino abstenerse de discutir, podemos traducir esa palabra como serenidad que caracteriza la conducta del creyente. En el Brit Hadashah, el pacto renovado, el sustantivo se usa del mismo modo que el verbo, y primero se está refiriendo al silencio que pone fin a una controversia. Dice Hechos 22, versículo 2 así: y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Ven? El silencio, el sustantivo que se está usando aquí es el silencio de poner fin a la controversia. Y segundo, es el silencio que evita las destructoras controversias verbales, que es el caso de Timoteo 2:11 y 2. Y finalmente, esta palabra se está refiriendo al silencio y a la quietud que tiene que seguir el seguidor de Mashiach, que evitan el rompimiento de las buenas relaciones que deben de existir en la comunidad de los creyentes de Yahweh. Y en esta última aplicación nos encontramos con el adjetivo tranquilo, quieto. Y de acuerdo con Kefa, con Pedro, la mujer debe de adornarse con un espíritu afable y apacible. 1 de Pedro 3, versículo 4. O sea, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:2, ese tipo de quietud debe estar caracterizado hacia todos los creyentes, quienes deberían de vivir una vida quieta y reposada
en todo el ámbito de cosas. Por lo tanto, cuando el rabino Shaul usa que las mujeres deben de permanecer silencio, no se está refiriendo al hablar, sino que no a polemizar, a no discutir. Por esta razón, el contexto es muy importante. El apóstol Pablo, el rabino Shaul, está preocupado por las controversias en la Quejilot, y en 1 Timoteo 2:8 el apóstol exhorta a las personas a orar sin ira y contienda, y también expresa su preocupación por el comportamiento y la actitud de las mujeres que estaban produciendo desunión en la feligresía. Y para evitar esta situación, él recomendó a las hermanas que aprendieran en silencio, sin hacer polémica, en el versículo 11. En el siglo I, esta era la disposición que un maestro esperaba de sus alumnos, fuesen hombres o fuesen mujeres, ya que esto implicaba que la mujer era considerada como estudiante, discípula, a quien se le recordó la disposición que correspondía a su condición. Lo que el rabino Shaul prohíbe es que los estudiantes o las estudiantes interrumpieran el proceso de aprendizaje. Por esta razón que dice que la mujer debe de permanecer en silencio para no interrumpir las enseñanzas del maestro. Lo que el rabino Shaul está prohibiendo es que las mujeres estudiantes interrumpieran el proceso de aprendizaje, y de este modo se preservaba el derecho de los demás. Por esta razón, la base de permanecer en silencio de 1 de Timoteo 2:12 no significa que la mujer debía de quedarse callada sin abrir la boca, sino que tenía que evitar las discusiones, las controversias, los pleitos, por el hecho de generar una intranquilidad en la Quejilot, donde se estudia la palabra de Yahweh. Y por esta razón es que todos los seguidores de Mashiach no deben de ser polémicos, sino que en sus bocas debe haber una palabra apacible, tranquila, no una persona que le guste estar en discusiones, sino que evitar la discusión. En el pacto renovado, Brit Hadashah, esto está en perfecto acuerdo con el uso y el sustantivo y el verbo de callar, que son 3 formas verbales, que es Jesujazo, que es callar, tenkarma, y el sustantivo Jesujía, que significa descanso, y el adjetivo Jesugío, que significa quietos, más bien que silencio. Por esta razón, ¿y por qué el rabino Shaul destacó a las mujeres y no a los hombres? Porque ellas eran el blanco de los falsos maestros a cuyas enseñanzas estaban poniendo atención. Lo podemos encontrar en 2 de Timoteo. Allá habla el rabino Shaul de cómo las mujeres eran un blanco fácil de los hombres, de los falsos maestros, igual que 2 de Timoteo 3 y el versículo 6, que dice: porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivos las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Es decir, que las mujeres semejantes a Eva fueron engañadas, y como consecuencia de esa situación surgieron discusiones en el seno de la Quejilá. Mujeres que eran influidas por falsos maestros, y eran más fácil de seducir, de engañar a una mujer que a un hombre, pues los falsos maestros buscaban a las mujeres en ausencia de sus maridos para enseñarles falsas doctrinas, y las que eran contaminadas con estas falsas doctrinas, ellas llevaban estas enseñanzas, falsas doctrinas, al seno de la Quejilot, y creaban grandes polémicas y grandes discusiones y grandes controversias. Entonces el rabino Shaul, tomando en cuenta que estas mujeres estaban siendo engañadas por los falsos maestros, les dice: mires, que la mujer permanezca en silencio, o sea, que no traiga aquí a la Quejilot controversias, que le pregunten a su marido, porque no queremos que la congregación de Yahweh sea un tipo de discusión estéril, sin fundamento, o que no aportan nada bueno al pueblo de Yahweh. Y de ahí que nosotros los hombres debemos sacar la conclusión que cuando una mujer está hablando y el rabino Shaul dice que debe de permanecer en silencio, también se está aplicando a los hombres. Es decir, los hombres tienen que evitar la controversia estéril en la congregación, en el pueblo de Yahweh, y no introducir falsas enseñanzas en las Quejilot, sino que ser y permanecer en silencio, como ese verbo guardar silencio, como mantener la calma, evitar la discusión, estando en paz los unos con los otros. Eso va a producir en la congregación de Yahweh un gran crecimiento de ella. 1 Corintios 14:34, que dice que la mujer debe de mantener silencio en la congregación. Ahora vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 14, 34-35, donde dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto se está pareciendo mucho al anterior, ya que este pasaje dice claramente que la mujer debe de guardar silencio en la congregación. Y si lo tomamos como forma absoluta, como algunos lo están citando,
si las mujeres deben de guardar silencio en el sentido absoluto en la congregación de Yahweh, como algunos lo están enseñando, entonces las mujeres deberían de desaparecer de la congregación de Yahweh. Y esto va a significar que ellas podrían proclamar en las buenas nuevas de salvación a sus amigos, a sus familiares, pero en el momento en que ellas lleguen a la Kehilot, su libertad de proclamar las grandes verdades llegaría a su fin. Tal comprensión del papel de la mujer en la Kehilot no está basado en las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de la historia se han utilizado a mujeres en diferentes funciones, y es particularmente muy importante de que las profetisas proclamaban sus mensajes al pueblo de Yahweh en público. En Éxodo 15:20, Jueces 4 al 16, Segunda de Reyes 22, 14 al 20, Hechos 2:17 y Hechos 21, versículo 9. El rabino Shaul reconoce que una mujer puede hacer oración y puede profetizar en la Kehilot, y que las mujeres no se les tiene estrictamente prohibido hablar en la congregación de Yahweh, sino que Yahweh, a través de los dones del Ruach HaKodesh, garantizó ese hecho y privilegio también a la mujer en 1 Corintios 11:5. Ahora, ¿qué quiso decir el rabino Shaul cuando declaró que las mujeres deberían de guardar silencio en la congregación de Yahweh? Debemos de tener varias cosas en mente. Como ya lo dijimos en el estudio anterior, uno de los problemas que tenía para reunirse la congregación de Corintio era decidir la conducta adecuada en la Kehilot. Diferentes grupos con diferentes ideas creaban confusión y distensiones en el pueblo de Yahweh. 1 Corintios 10, 1, 10 y 11. Tú lo vas a encontrar ahí. Habían grupos polémicos. Ahora, esto sugiere que ese discurso de la mujer que Pablo habló contribuía a un estado de confusión. Está apoyado por el hecho de que el discurso de la mujer al que Pablo se refería está relacionado con preguntas que ella hacían y posiblemente comentarios que no contribuían al adecuado orden en la Kehilot. Esto está indicado por el hecho de que el rabino Shaul decía que si tenían alguna pregunta deberían de hacerla a sus esposos en el hogar. Ahora la discusión no giraba si la mujer podía predicar o si podía ocupar alguna posición de liderazgo en la Kehilot, sino que alrededor de las actitudes apropiadas en la congregación cuando la instrucción estaba siendo entregada. Prohibir a esas mujeres o las mujeres a predicar, a enseñar o a ocupar algún cargo es un mal uso de este texto. Lo que el rabino Shaul está haciendo es abordar una situación muy específica y les está aconsejando a los líderes de la congregación cómo se debía tratar con aquella situación. Él estaba regulando la única clase de discurso mencionado en el texto, o sea, hacer las preguntas. O sea, lo que el rabino Shaul está aconsejando no está negando a las mujeres el derecho de aprender. Y declaró que en la congregación de Yahweh debían de aprender en silencio, es decir, sin crear alguna polémica, sujetándose a la instrucción que estaban recibiendo del rabino Shaul. Además, en el mundo antiguo era muy descortés que los estudiantes interrumpieran al maestro con preguntas que en algunos casos mostraba la ignorancia del tema y a la vez interrumpían el proceso de enseñanza tal como se está explicando en el 1 Timoteo 2:12. En este caso, el rabino Shaul nos está declarando que las mujeres no deberían de interrumpir al maestro con las preguntas que pudieran desorganizar la reunión. Ahora, el hecho de que era esperado que los esposos compartieran su conocimiento con sus esposas nos indica que este no era de su posición exclusiva. En principio, el rabino Shaul estaba ratificando el derecho a aprender de las mujeres, y este derecho a aprender acerca de las buenas nuevas de salvación no tenía el simple propósito de incrementar su conocimiento para la realización personal, ya que implicaba que ellas debían de ser entrenadas para enseñar a todos los demás. Lo que el rabino Shaul, Pablo, nos dice es que en algunas congregaciones había tensiones entre mujeres y sus maestros, y Pablo trató de controlar esa situación al poner freno a una situación abusiva, pero él no quitó el privilegio de hablar a una mujer en público ni de aprender en público, según 1 Corintios 11:5. De hecho, el verbo guardar silencio
también significa tranquilizarse, en el sentido de no ser demasiado osado o atrevido al hablar. Nosotros no deberíamos de leer la declaración del rabino Shaul como que está prohibiendo a las mujeres a no ocupar cargos, porque en ningún momento eso es lo que se está diciendo ahí. Hay que leer siempre el contexto de un versículo, de un pasuk, para que nosotros podamos tener una correcta interpretación de ese versículo. Y la razón por la que el rabino Shaul brinda este consejo es que una conducta tal es incorrecta para la mujer seguidora del Mashiach en la Kehilot de estar discutiendo. La Kehilot no es un lugar para estar discutiendo, no es el lugar adecuado, ya sea hombre o mujer, para entrar en controversias y conflictos con los que están a cargo o los que están enseñando a la congregación. Lo básico es la armonía entre los hermanos y hermanas, y el verbo guardar silencio significa mantener la tranquilidad, mantener la calma, más que cerrar la boca. Con relación a este pasaje, espero haber dado una respuesta satisfactoria. Recuerde que si tienes alguna duda, alguna pregunta, me puedes escribir al correo naharwatiahmed@gmail.com. Desde ya te agradezco que te suscribas al canal, que me des un like, que active las notificaciones para estar hablando de este y de otros temas. Que Yahweh te dé